Nos acompaña la doctora Lía Deichmann, presidente de ILC Argentina, former president of ILC Global Alliance. La licenciada Krustin Aguiar Cisneros, directora de la División de Adultos Mayores de ANSES. La doctora Elsa Baumeister, viróloga referente a nivel mundial, viróloga argentina. El doctor Sebastián Gramayo de ANSES. Iniciamos así esta jornada, reflexiva, sabiendo que la mujer y la mujer mayor es interpelada de todas las formas posibles, por la sociedad, por sí misma, en todo lo que ella está inmersa. Proponemos entonces hablar en esta primera mesa de los desafíos que de manera diaria y a veces horaria deben atravesar estas mujeres, las mujeres mayores. Para eso presentamos a la licenciada Alejandra Vázquez, psicóloga especializada en violencia familiar de la Universidad de Buenos Aires, subgerente de protección de derechos dependientes de la Dirección General de Protección de Derechos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presidenta del Consejo de Abordaje a la Violencia de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y también presentamos a la doctora Isabel López, especialista en derechos humanos de personas mayores, gerontóloga, docente universitaria, asesora de la Comisión de Personas Mayores de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, funcionaria de ANSES y presidenta de Plataforma Mayor, Asociación Civil, y sin duda alguna miembro del ILC Argentina. Gracias a ambas por estar aquí, las escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas las personas presentes. En principio quiero agradecer a ILC Argentina por la convocatoria, a la doctora Lía Deichmann, a la doctora Isabel Lovinsevich, a todas las personas que integran ILC Argentina, y celebro, ¿no?, que esta jornada se realice en el marco, ¿no?, de la campaña No al Viejismo, una sociedad para todas las edades, y también, ¿no?, en el marco del 8M, recientemente, que se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, que si bien los feminismos han avanzado muchísimo en la lucha por los derechos de las mujeres, hay una deuda pendiente, ¿no?, que tiene que ver con las violencias basadas en género que padecen las mujeres mayores de 60 años y que aún están muy invisibilizadas y naturalizadas. Yo les traje algunos datos estadísticos para mostrarles la magnitud de la problemática, unos datos estadísticos que pertenecen al programa Proteger, que es un programa de prevención y de asistencia de la violencia hacia las personas mayores. Este programa fue creado en el año 1999, pero adquiere mayor relevancia en el año, fines del año 2015, principios del 2016, cuando se sanciona la Ley 5420 de Prevención y Protección Integral contra el abuso y maltrato a las personas mayores, que nombra el programa como la autoridad de aplicación. Durante el año 2024, el programa Proteger intervino en 2.715 casos y esto significó un 9% más que en el año anterior. Y estos datos coinciden con los que tiene la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También es muy importante tener en cuenta, ¿no?, hablando de violencias, ¿no?, y mujeres mayores, que en el 78% de los casos las víctimas son mujeres, ¿no?, y que también hay varones víctimas de violencias mayores, ¿no?, pero que tienen que ver no por violencias o por motivos de género, sino de violencias por razones de edad. Y también es importante saber que los victimarios de estos varones suelen ser otros varones también, y que generalmente los hijos, y que esto tiene que ver con cómo se construye, ¿no?, la identidad masculina en el contexto patriarcal. Después tenemos también otros datos. Es un informe que
que realiza la línea 144 de la provincia de Buenos Aires y que hace referencia a las creo que 644 consultas que realizaron mujeres mayores generalmente por situaciones de violencias basadas en género. Y esto para desmitificar un poco que las personas mayores no denuncian. Yo empecé a trabajar en esto en el año 2000. A esta parte son muchísimas más las mujeres que hacen consultas. De hecho, un gran porcentaje, ¿no?, de la línea 144, las consultas le hicieron las propias mujeres. Quizás tienen más dificultad para poder presentar una denuncia. No más aún cuando sabemos que en la mayoría de los casos, según los datos estadísticos, los principales perpetradores son los hijos varones, ¿no?, en primer lugar. Y en segundo lugar, el cónyuge, pareja o expareja de la mujer mayor. Y otro dato muy importante también del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación es que de 252 femicidios que hubo durante el año 2024, 35 fueron a mujeres mayores. Se han ido incrementando los femicidios a mujeres mayores cometidos por parejas, exparejas, cónyuges, por hijos, en donde muchas veces median situaciones de abuso económico y patrimonial. Y es importante tener en cuenta que esto se presenta en un contexto, ¿no?, donde la expectativa de vida se va aumentando, pero también la vulnerabilidad, la pobreza, ¿no?, en este grupo de mujeres, ¿no?, de mayores de 60 años, porque hay otros tipos de violencias que no son las que se presentan en el ámbito doméstico, sino violencias más macroestructurales que afectan principalmente a las mujeres a lo largo de sus trayectorias de vida y que van a impactar en el envejecimiento. Es muy importante también tener en cuenta, ¿no?, que cuando hablamos de violencia hacia mujeres mayores, pensamos en una problemática que está multideterminada por factores socioculturales, institucionales, familiares, factores socioculturales con un fuerte anclaje social muy profundo, por lo tanto los mecanismos para desactivarlas también van a ser muy complejos. O sea que no hay una relación causa-efecto en las violencias, sino que está multideterminada por factores que provienen de los diferentes entornos donde nos desarrollamos las personas. Por otra parte, no solo tener en cuenta, ¿no?, la edad, sino que también se entrecruza con el género, ¿no? Hay que considerar la desigualdad histórica de poder, producto de la cultura patriarcal que nuestra sociedad ubica a varones en un lugar de superioridad respecto a mujeres y diversidades, porque también tenemos que incluir a las diversidades cuando hablamos de violencias basadas en género, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que las personas del colectivo LGTBI, no muchas llegan, las personas trans, travestis, a edades avanzadas porque tienen menor expectativa de vida, pero es importante tener en cuenta esto también, ¿no? Entonces, tener en cuenta todas las desigualdades que se intersectan en estas situaciones, como, sigamos con la anterior, como la condición socioeconómica, ser mujer, ser mayor, la condición socioeconómica, la discapacidad, la etnia, la religión. También tener en cuenta que es una problemática que vulnera derechos que están establecidos en nuestra Constitución y en una Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que recientemente adquirió fines del 2022 jerarquía constitucional. Y también tener en cuenta el enfoque ontológico, porque pensemos que vivimos en una sociedad donde hay muchos prejuicios, falsas creencias acerca de las vejeces, que las relacionan con la pasividad, con la inutilidad, con la enfermedad, la dependencia, y que esto también va a impactar en el trato que se le brinde a una persona mayor, en las formas de relacionarnos con la persona mayor y en el tipo de atención que se le brinde. La próxima, y como les decía, el programa Proteger nos nombra como autoridad de aplicación y la ley no solamente hace referencia a la asistencia integral que se le tiene que brindar a una persona víctima de violencia, que en Proteger se hace a través de equipos interdisciplinarios, sino que hace referencia a todas aquellas acciones que se tienen que realizar desde la prevención, como la capacitación a organismos, a cuidadores, a la justicia, entre otras.
y también sensibilizar a las personas mayores acerca de sus derechos que muchas veces los desconocen. Y nuestros destinatarios tienen que ser personas mayores de 60 años que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que sean víctimas de alguna de las tipologías de violencia que establece la Ley 5420, que abarca todas las violencias que están en la Ley Nacional 26.485, pero además agrega el abandono. No solamente tal como está tipificado en el Código Penal bajo el delito de abandono de persona, sino que también todas aquellas situaciones que llama de extrema vulnerabilidad, donde no hay una institución ni un familiar que abandone, sino personas con carencia de redes, que empiezan a dementizarse, que no tienen redes familiares ni comunitarias, con la ausencia de políticas públicas o recursos que vulneran el ejercicio de un derecho, como el derecho a la salud, a la vivienda. La próxima. Y los casos que recibimos generalmente, gracias, pertenecen a situaciones de violencia doméstica en un 82%, seguido de la violencia social y luego la institucional. Y los tipos de violencia manifestados generalmente es la violencia psicológica a través de gritos, descalificaciones, insultos, humillaciones, el hostigamiento, la amenaza de institucionalizarla en una residencia contra su voluntad. Aparece en el 85% de los casos. El otro maltrato que más se presenta, que generalmente coexisten varios tipos a la vez, es el físico, la vulnerabilidad por ausencia de redes, el abuso económico y patrimonial, que se ha incrementado muchísimo en los últimos años, y generalmente lo que más aparece es la apropiación de la jubilación, de la pensión de las personas mayores, el hacerle firmar documentos cediendo derechos, el abuso, ¿no?, para quedarse con sus propiedades o sus bienes, limitarle los recursos económicos y, por supuesto, el abandono que ya lo expliqué. Y en cuanto a los perpetradores, en primer lugar, como les dije, lo ocupan los hijos varones, y en segundo lugar, pareja, cónyuge o expareja de la mujer mayor y luego otros familiares. Y en un 78%, 72% los victimarios son varones, ¿no? Y también hay mujeres que maltratan, pero no los consideramos violencias basadas en género y por supuesto se interviene en estos casos, pero esto es algo que quería explicar. Y también hay otras violencias que están muy invisibilizadas en nuestra sociedad, ¿no? Violencias que padecemos las mujeres que vivimos a lo largo de nuestras trayectorias de vida, del curso de vida, y que también van a impactar en el envejecimiento, ¿no? Como, por ejemplo, la brecha salarial, ¿no? El cobrar menos por realizar las mismas actividades y trabajar en el mismo horario respecto a los varones. O sea, el acceso al empleo formal para mujeres y diversidades ha estado asignado durante toda la vida, ¿no?, por múltiples desigualdades. También la teoría del techo de cristal, que son las dificultades que tenemos las mujeres a lo largo de nuestras trayectorias de vida para llegar a puestos jerárquicos, ¿no? Y la teoría de los suelos pegajosos, que también tiene que ver con las dificultades que tenemos las mujeres para abandonar el ámbito de lo doméstico por la dirección sexual del trabajo, ¿no? El tener que realizar trabajos de crianza, de cuidados, tareas domésticas, que muchas veces impidió también que pudieran continuar en trabajos formales, en poder hacer aportes, ¿no? Por eso la jubilación que reconocía las tareas de cuidado, por la cual muchas mujeres, el 77% de las mujeres que se han jubilado hasta ahora lo han hecho a través de la moratoria, esto no va a existir más, y ha sido una excelente política pública para garantizar el recurso económico a las mujeres reconociendo las tareas de cuidado. Y esto también va a impactar en el envejecimiento y va a impactar también en el hecho de que las mujeres lleguen a esta edad y no puedan salir de la situación de violencia, porque muchas veces estas situaciones de violencia van acompañadas de situaciones de precariedad material, problemas habitacionales, económicos, donde las mujeres plantean: si lo excluyen de la casa, no tengo cómo alimentarme, tengo que elegir, o me alimento o compro los medicamentos. Esto es una realidad. Y que es muy importante la prevención a través de la sensibilización, capacitación, difusión y también, ¿no?, el poder detectar. Yo acá veo muchas mujeres de centros de jubilados que es muy importante que puedan tener en cuenta estas señales, estas primeras señales. Que una persona deje de ir al centro de jubilados en forma abrupta, que parezca tener miedo a un familiar o cuidador,
que cuando le vean viejos y nuevos hematomas todo el tiempo, prefiere historia de caídas en momentos y lugares extraños, los cambios bruscos en el estado anímico. Es muy importante tener en cuenta estos indicadores, estar alertas, y también es muy importante las primeras pautas de actuación, porque esto no corresponde a los profesionales de la salud, ¿no? Hay un sanitarista muy importante, Emerson Meri, que decía que el cuidado no es una dimensión que puede abarcar totalmente ninguna disciplina, ningún saber disciplinario. El cuidado no es de médicos, no es de enfermeros, ni siquiera es una práctica de la salud, es algo que podemos hacer todos. Entonces, cuando una persona en el centro de jubilados, un vecino, alguien le viene a contar una situación que está padeciendo, está poniendo en palabras quizás una situación que cayó durante mucho tiempo. Entonces, el cuidado tiene que ver con poder alojar el relato de una persona, ¿no?, que está padeciendo, poder acompañar, poder escuchar, no juzgarla, querer en su relato, no juzgarla porque tardó en pedir ayuda, poder acompañar y brindar los recursos donde puede acudir. Y hay otros tipos de violencias que tienen que ver con las violencias simbólicas, que están muy invisibilizadas, ¿no? Y que sobre la base de todo ejercicio de violencias, las violencias simbólicas tienen que ver con la imposición social de sentidos, o sea que determinados significados acerca de las personas se establecen desde lo social como legítimos y representativos de la realidad, describiendo cómo se debe ser, cómo se debe pensar, cómo se debe actuar, cuando creemos que las personas mayores son todas iguales, son todas pasivas. Y sobre la base de todo ejercicio de violencia hay discriminación, hay prejuicios y hay viejismos. Entonces, esto lo vemos también en la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Cuando una mujer mayor decide utilizar los mecanismos que el Estado debería brindarle para poder salir de la situación de violencia, entra en una secuencia marcada por obstáculos que van a incluir sus decisiones y las respuestas encontradas en los organismos, que muchas veces tienen prejuicios, ¿no? Primero a través de la invisibilización y naturalización de las violencias, muchas veces haciéndole preguntas, tendiendo a dudar de su relato, porque la violencia provoca efectos en la salud física y emocional, y una mujer se puede presentar a denunciar con su discurso fragmentado, en una situación de crisis y llanto, con lagunas en el recuerdo, y como es mayor se suele pensar que tiene demencia, que tiene una problemática de salud mental, duda de su relato, ¿no? Patologizar las violencias, el que no existan recursos, ¿no?, para poder que las mujeres puedan acceder a recursos económicos, habitacionales, para poder salir de la situación de violencia, y esto es lo que llamamos revictimización, la próxima. Y para terminar, estamos en la década del envejecimiento saludable 2020-2030 y es la oportunidad para que los organismos gubernamentales, la sociedad civil, las instituciones privadas, el ámbito académico, nos reunamos, ¿no?, para pensar cómo mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y una de las áreas que prioriza la década es el cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos sobre la edad y sobre el envejecimiento. Así que me parece y celebro la campaña de ILC, No al viejismo, una sociedad para todas las edades. Estos son los recursos. Muchas gracias, eso es todo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Hay gente mala, pura, de mala manera, lo saben. Yo así grande como me ven, lo saben. Me maltratan, te da miedo. ¿Está mi PPT? Bueno, como Alejandra dice las cosas importantes y serias, es una chica importante y seria, me deja a mí la posibilidad de decir las cosas más lúdicas, que son las que me gustan. Y mi presentación, mi primera profesión es ser abogada, entonces no tengo más remedio que hablar de derechos. Mi segunda profesión es ser gerontóloga. Entonces empecé, la vida me fue llevando, para mí, me fue llevando a conocer la vejez cuando tenía 24 años. Y me acuerdo que todos mis colegas jóvenes que nos habíamos recibido decían, ¡ay, vos con ese tema de los viejos! Y no lo podían entender. Ya hace
40 años, hace 40 años que me recibí. Bueno, y por eso le puse este título a esta presentación, La presión social sobre la mujer mayor. ¿Sujetos de derecho o muñecas rotas toda la vida? O sea, la siguiente. El viejismo y la mujer mayor es un tema que los que hablamos de derechos humanos lo consideramos un tema de discriminación interseccional. Y la primera persona que habló de la interseccionalidad de los derechos fue, como no podía ser de otra manera, una mujer y de color, que fue esta mujer, que era abogada también, es abogada también, Kimberly Williams, que ella habló de la interseccionalidad de discriminación de ser mujer y ser de color, que también es un supuesto de interseccionalidad. Y si además esa mujer de color y mujer es vieja, son tres, son como capas de una torta que se van sumando. Y esa persona tiene una discriminación aumentada, una discriminación agravada. Esa fue la gran contribución que hizo Kimberly al tema de la interseccionalidad. Y para que lo vean bien, ¿qué es? Es cuando interseccionan, como cuando interseccionan dos calles. Por un lado está el ser mujer, que ya venimos soportando todas las cosas que habló Alejandra. El piso pegajoso, el techo de cristal, los mandatos, que ahora vamos a hablar de los mandatos. Eso intersecciona, cruza con ser mayor y provoca, ahí en el medio de las calles, el accidente de la discriminación múltiple o aumentada que tenemos las mujeres. ¿Cómo evolucionó la situación de los derechos de las mujeres a lo largo del tiempo? Vamos a decir muy rápidamente, ¿no? En el derecho interno, en sus orígenes, tenemos el voto femenino. Mi mamá no empezó votando a los 21 años, empezó a votar después, gracias a una mujer. Qué casualidad. María Eva Duarte de Perón, que estableció el voto femenino en el año 47. Después, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la protección contra la violencia familiar, el régimen de reparación económica, vamos a ver. La ley 26791, que incorpora el delito de femicidio al Código Penal. Y eso abro paréntesis. Recuerden que los derechos que tenemos no son para siempre, los podemos perder. En Argentina, ¿cuáles son? Continuamos con en la Argentina. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley del cupo femenino, que permitió que la misma cantidad de mujeres y hombres estuvieran en las legislaturas y en las cámaras, lo que permitió que se trataran temas relacionados con los derechos de las mujeres, a partir de esa mayor representatividad y de una reforma constitucional, la de 1995, que incorporó todos los tratados hasta ese momento que habían sido ratificados por Argentina como letra de la Constitución. Y en ese mismo nivel se encuentra la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es la que rige los derechos de las personas mayores. Pero hay algo en lo que me detuve, porque siempre me llama mucho la atención. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, el Código Civil, que tuvo una maravillosa reforma en el 2015, tuvo una reforma en el año 68, en la que se llamó la Ley 17711. Yo estudiaba el Código Civil y decía artículo reformado conforme Ley 17711. Porque ¿saben qué? En el año 68, no en el siglo XVIII, en el año 68, yo iba al colegio, tenía 10 años, muchas de las que están acá tenían 15, 20, es decir, hace poquito, acá nomás, la mujer casada no podía firmar contratos sin autorización del esposo, no podía administrar ni disponer de sus bienes propios, necesitaba autorización para estar en juicio. El marido era el administrador de los bienes del matrimonio. ¿Qué me decís, Lía? Lo hubieras ahorcado directamente. Y la capacidad de la mujer, viuda o soltera, tenía absoluta capacidad de hecho si no había que casarse, con algunas incapacidades de derecho. No podía ser tutora de los hermanos. Bueno, una cosa que parece que es del siglo XVIII, estaba hasta el año 68. Mi mamá, que cuando se casó con mi papá, por cierto, tenía más plata que mi papá, se casó y sonó. No lo sabía, pobre ella.
Pero bueno. Y hay instrumentos internacionales, la Declaración de Beijing del año 95, la Recomendación General de la CEDAW, que es muy importante porque nombra por primera vez la condición interseccional de la mujer mayor. Porque el tema de la mujer mayor, como les voy a decir más adelante, no fue ni muy considerado hasta no hace mucho por ni siquiera los grupos feministas, que decían, bueno, son mujeres, nosotros defendemos los derechos de las mujeres, pero la problemática de la mujer mayor, que en parte relató Alejandra, es diversa, porque venimos arrastrando de las discriminaciones que se sufren durante toda la vida por el patriarcado, por los mandatos sociales y demás, se suma el ser vieja. Y por supuesto, en junio del 2015, la Convención Interamericana, la nuestra, la de las personas mayores, que ya cumple 10 años. Entonces, con todo este plexo normativo que nombramos rápidamente, podemos afirmar en esa dicotomía que decíamos, sujetos de derecho o muñecas viejas, que la mujer es un sujeto de derecho, porque hay un marco normativo muy amplio que la protege. ¿Por qué entonces la sociedad la lleva a una constante puja entre los mandatos históricos y los derechos ganados? ¿Cómo debe ser la mujer para los mandatos históricos? Linda, flaca, formar una familia, ser una profesional exitosa, responsable de las tareas domésticas, madre, cuidadora natural de la familia y, por supuesto, como corolario, siempre joven. Entonces termina ahí como la señora que está en la fotito. No anda esto. Que termina partida en dos. La sociedad nos impone alcanzar la perfección y para cumplir con ese mandato terminamos como muñecas rotas, como el piecito de la bailarina, así. ¿Qué pasa con los mandatos interseccionalmente cuando llegamos a la vejez? Mamita, lo que pasa. La vejez está feminizada. ¿Eso qué significa? Que las mujeres vivimos en promedio entre 5 y 7 años más que los varones. Es decir, es muy posible que nos quedemos solas o capaz que nos avivamos y empezamos con un joven. Y no nos quedamos solas. Esa es otra variante. Es otra variante. Pero si no, nos quedamos solas. La mujer que fue madre, fue cuidadora de toda la familia, no tiene historias laborales, como decía Alejandra, que le permitan obtener un beneficio previsional. Abrimos un pequeño guión, paréntesis, yo no la miro a la Hilbert, no la miro, me pongo la mano. Abrimos un paréntesis con la moratoria. La moratoria no es un privilegio demagógico a la vecina de la esquina que nunca trabajó. Es el incumplimiento del Estado a tener un país en que el empleo registrado sea pleno, porque todo el mundo trabaja. Y tenemos entre un 40 y un 50 de empleo no registrado. Es decir, el Estado no está cumpliendo con su obligación. Y para garantizar el cumplimiento de esa obligación, lo que hace es establecer un remedio para que esa persona, que por supuesto en algo trabajó, pueda llegar a tener un beneficio previsional. Ahora se termina y vamos a tener un problema serio, sobre todo con las mujeres, porque las historias laborales, a pesar de que ANSES sacó una resolución en la cual establece 1 año de servicios por cada hijo y 2 años por cada hijo adoptivo, que eso es importante, pero no fundamental. Bueno, normalmente pierde la pareja, para la imagen hegemónica de la sociedad ya no es linda, no tiene un aspecto atractivo y en el mejor de los casos es vista como una abuela para cuidar a los nietos. Esa problemática interseccional y específica no es tomada en cuenta, bueno, como les dije, y como la sociedad no quiere una muñeca vieja, ¿ustedes vieron alguna vez en la juguetería una muñeca vieja? No quiere la sociedad una muñeca vieja, las mujeres mayores nos transformamos en invisibles. Lo que no queremos que exista, lo invisibilizamos. Quedamos así. Y como nadie quiere desaparecer, ¿qué pasa? Aparecen los remedios mágicos y maravillosos para dar la juventud eterna. Así como en su momento había un retrato de Dorian Gray, hace muy poco hay una película que tiene unos efectos especiales disruptivos que se llama La Sustancia, que relata la vida de Elizabeth, una mujer hermosa, que cuando cumple más de 50 años
como le dice el productor, que ahora vamos a ver un videito. A los 50 años se detiene. Y ella le pregunta, ¿se detiene qué? Y no le puede contestar. Elizabeth, esta mujer bella, que es de Mimur, que lo es en realidad, es mayor de 50, pero no importa, es un ícono de sensualidad y tiene un programa en la televisión que hace actividad física y que tiene muchos seguidores, y un día le dicen que a los 50, stop. ¿Podemos ver el videito? Esta es la escena en la que el productor le dice que a los 50, stop. De una manera brutal. Bueno, te invita a comer y de una manera horrenda. Es todo muy exagerado en la película. Le cuenta que a los 50 stop. Que hay que renovarse, como la chica jovencita que se agacha detrás, y que ella ya está vieja, básicamente está vieja. Ella le pregunta qué se detiene y el hombre no le puede contestar qué es lo que se detiene. Entonces esta mujer tan decepcionada y tan desesperada tiene un accidente con el auto cuando sale y logra contactarse con alguien, con un supuesto enfermero que le da una sustancia mágica que tiene que inyectarse, y no para rejuvenecer ella, sino para pasar a la siguiente. No para rejuvenecer ella, sino para obtener una réplica joven que vivía una semana y una semana vivía ella. Bueno, Elizabeth puede vivir cómodamente en el mundo que está hecho para chicas como Sue. Y el problema es que Sue vive para alimentar el éxito. A Elizabeth, que era genéticamente de Sue, pasa adelante, porque si no pierde el sentido. Pasa a la siguiente. Bueno, tenemos una Sue. Ahí está la mía. Pero lo que tenemos que saber, porque no les quiero spoilear el final de La Sustancia, termina mal de Mimur, la verdad que termina espantosamente mal. Lo que les digo es que a los 50 no se detiene nada. Yo hace unos cuantos años ya que cumplí 50 y acá seguimos, gracias a Dios. Pasa a la siguiente. No somos un yogur que le llegó a la fecha de vencimiento y hay que tirarlo. ¿Y cómo nos hacemos visibles? Empoderándonos, conociendo nuestros derechos, reclamando políticas públicas para hacerlos efectivos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos derechos, todos los que les mostré, pero no tenemos políticas públicas que hagan que esos derechos lleguen a la gente, que no siga habiendo viejismo, que no siga habiendo viejismo interseccional hacia las mujeres mayores. Porque no somos muñecas, somos sujetos de derecho, que nos costó mucho ganar y que debemos cuidar porque los podemos perder. Pasa a la siguiente. Y yo le digo a mi Sue que duerma tranquila, ya que hace unos cuantos años que cumplí 50 y no me pienso detener. Los espero en Plataforma Mayor para seguirla cuando quieran y en ILC para adherirse a esta campaña maravillosa de decirle no al viejismo por una sociedad para todas las edades. Lamentablemente hasta no hace mucho tiempo las mujeres debían publicar con seudónimos de hombres para ser publicados. Por suerte esto no le sucedió a nuestra autora, así que Rosas, ¿quieren que te presente o usted? Yo soy Rosa Aysén y estoy acá en los efectos de presentarla a ella, nada más. Yo soy miembro de ILC, del Comité Ejecutivo, y hace muchos años que trabajo en envejecimiento y nos conocemos con Viviana de haber trabajado juntas para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del cual yo ya me jubilé. Es un orgullo para mí presentarla, es un honor. Viviana Sáez es arquitecta, es especialista en accesibilidad al medio físico, es especialista en gerontología comunitaria e institucional y en arquitectura universal, es directora de investigaciones del Centro de Investigaciones y Asesoramiento del Hábitat Gerontológico de la Sociedad Central de Arquitectos y es magíster en patrimonio cultural, o sea, especialista en arquitectura y envejecimiento, así que le pido una pregunta a eso.
Gracias, gracias. Y es una apasionada investigadora de la vida de mujeres, que eso es lo que el motivo por el cual la hemos invitado acá. O sea, todo lo que dijo, Aparte, digamos, escribió este libro que se llama ¿Qué mujeres?, que describe la vida de 10 mujeres patriotas argentinas. Apasionante leer estas historias de mujeres que han sido silenciadas, ¿no? Como dice ella, la historia que en Argentina parecía que solamente habían participado hombres. Así que ella se ocupó de investigar qué pasó con las mujeres en esa época y ella ahora les va a contar. Habla de Macacha Güemes, de María José Escurra, de Juana Zurduy, bueno, de Mariquita Sánchez. Yo te quería preguntar, Vivi, ¿qué te inspiró a escribir este libro? Y cómo de todas las mujeres que investigaste, elegiste a estas 10 de las que vas a hablar ahora. Sí, cómo no. Bueno, en realidad ahí se escribió la historia de una forma machista. Había gente que no existía, por ejemplo nosotros, no existíamos, no hacíamos nada. Y hay muchas mujeres que hicieron demasiado, y más valientes, demostraron más valor que 10 soldados juntos. Entonces, yo no podía ver, por ejemplo, para que veamos, este es un libro de mujeres que salieron de los cánones de su época. Y yo se las muestro. Las conocen. O sea, ¿pueden nombrarlas a todas? Eso me inspiró, Rosa. Eso me inspiró. Que no las conociéramos. Que estuvieran invisibilizadas, olvidadas. Y son mujeres maravillosas, valientes. A ver, les voy a hablar un poco de cada una. La primera, María Josefa Escurra cometió un pecado tremendo. Se enamoró. Se enamoró de alguien que no debía. Porque en esa época las mujeres no podían ni siquiera elegir de quién enamorarse. Porque estaban obligadas a casarse con quien los padres y la sociedad les indicaba. Con alguien que tuviera una buena posición. ¿Sí? Con alguien que fuera mucho mayor, porque se trasladaba la paternidad. Entonces, ella cometió el error de enamorarse de alguien que no era para ella. ¿De quién se enamoró? De José Joaquín del Corazón Jesús Belgrano Pérez. ¿Quién es? El creador de nuestra bandera. Y luchó por ese amor. ¿Sí? Muchas veces dice, Belgrano no se casó, no tuvo hijos. ¿Estamos seguros de eso? Sí tuvo hijos, y más de uno. Y a lo mejor esta señora tuvo algo que ver en eso. María del Medio del Valle Rosa. Esto fue como la patada en la nuca que me dio a mí para decir, yo tengo que escribir un libro. Porque en realidad fue así. Yo siempre hablaba de mujeres en reuniones, con amigas. Me decían, contá. Yo llegaba y me decía, oh, llegaste, contanos de tal, contanos de cuál, contanos de una mujer. A ver, contanos de alguien que no conozcamos. Y yo empezaba a contar. Y entonces una me dijo, a ver, anotame, porque yo llego a mi casa y se lo quiero contar a mi hija o se lo quiero contar a mi marido y no me acuerdo. No me acuerdo ni el nombre. Yo decía, ¿cómo no se puede acordar del nombre de esta heroína de nuestra patria? Y me dolía. Y eso me dijo, acá hay un de saber. Y otro fue esta mujer. Iba en el colectivo, dice, ¿viste el billete nuevo? Sí. Dice, hay una negrita, ¿quién será? Chan, ¿qué pasó? Entonces dije, tenemos que saber quién es esa negrita. Es María Remedios del Valle Rosa. No es nada más y nada menos que la madre de la patria. Todos saben quién es el padre de la patria. Pero ¿todos saben quién es la madre de la patria? No. ¿Por qué? Porque la taparon, porque la escondieron. ¿Por qué? Porque era pobre, era esclavo.
era negra y era mujer. Suficiente como para que nadie se ocupara de ella. Sin embargo, en el año 1830, alguien dijo, hay que escribir sobre esta mujer. Hagamos la biografía y repartámonos en los colegios. Y le tenemos que hacer un monumento. Los soldados volvían agradecidos, porque ¿quién le puso la madre de la patria? Los soldados. Los soldados que eran atendidos, cuidados por ella. Entonces empezaron a llamarla madre de la patria. Entonces dice, la madre de la patria tiene que tener una estatua. La hicieron enseguida. Tardaron poquito, 195 años. Y duró 8 meses. A los 8 meses la quemaron. Por suerte la reconstruyeron. Está ahí en Hipólito Yrigoyen en Estados Unidos, la pueden. Nuestra madre de la patria, una desconocida. La próxima vez que digamos padre de la patria, también madre de la patria. Y nombremos a los dos, a San Martín y a Remedios del Valle. María Perichón Banville de O'Gorman. ¿O'Gorman le suena? Ah, ¿por qué le suena? A ver. Camila. Bueno, tenía que salir Camila. Esta señora era la abuela de Camila, pero no está acá por ser la abuela de Camila. Está acá porque enamoró a un virrey. Lo volvió loco. Hizo de todo. Espionaje. Y gran parte de que voltearan a ese virrey fue ella culpable. La puse por su audacia, por su desfachatez. Porque dijo, no me importa el qué dirán. Y eso es lo que hay que hacer, no me importa el qué dirán. Por eso está en mi libro. Ese virrey era el Liniers Reynolds. Martina Céspedes. ¿Quién es Martina Céspedes? Los que leyeron el libro no vale, ¿eh? A ver, ¿alguien que no leyó el libro? No. Fue una heroína de la segunda invasión inglesa. Fue alguien que capturó más soldados ingleses que los mismos soldados, que el mismo virrey Liniers, que en ese momento todavía no era el rey, a consecuencia de las victorias que tuvo, capturó muchos soldados para ser una mujer. Juana Zurduy. Juana Zurduy, increíble. Esta mujer lo que hizo fue increíble. Hizo espionaje, hizo estrategias, creó un ejército de amazonas, se casó con Padilla, ¿sí? Manuel Padilla, y ellos defendieron. Hizo un levantamiento en Chuquisaca, ¿saben cuándo? Un 25 de mayo. Nosotros tuvimos un cabildo abierto el 25 de mayo de 1810. Ella lo hizo 25 de mayo de 1809, un año antes. Miren qué sentimiento tenía ella de libertad, ¿sí? Creó un ejército de mujeres, las amazonas se llamaban, las entrenaba. Hubo encuentros, luchas, que las amazonas en número superaban al ejército de Padilla, los leales. ¿Se dan cuenta de lo que hizo? Una vez, en la batalla de Villar, les voy a contar una anécdota. El ejército patriota venció a los realistas. Los realistas estaban retirando. Ella vio que se alejaban los realistas y alejó con toda fuerza, corrió. Dio un sablazo, tiró al que tenía el estandarte realista, se colgó de la montura, lo levantó, corrió de regreso, se lo dio al general Padilla y le dijo, ¡viva el general Padilla! Su marido. ¿Qué hizo con esto? No solo recuperó el estandarte, ¿sí? Se lo quitó a los realistas, sino que hizo crecer el sentimiento y hizo aumentar al líder. ¿Se dan cuenta del valor de los gestos? Esa mujer hizo todo eso. Y luchó muchísimo. Luchó a cuesta con sus hijos, pasando hambre. Y se le pagó muy mal. María Magdalena Gamasa de Güemes de Tejada. ¿Quién era? La hermana, bien,
La hermana de Martín Miguel de Güemes, el apoyo continuo, la estratega de sus actos, la que cuando Güemes se iba, gobernaba la provincia y con éxito. O sea, la primera gobernadora que tuvimos, no con cartera, pero gobernó una provincia. Miren de cuánto estamos hablando. Y cómo manejó el ejército. Y hizo, conseguía, ella tenía, a pesar de ser una familia adinerada, tenía un buen trato con la gente que trabajaba en los campos de su padre. Entonces, ¿qué consiguió con eso? Que fingieran ser vendedores ambulantes, que fingieran ser lavadoras, ¿sí? O mendigos, y se metieran entre las tropas realistas y escucharan cuándo iban a atacar, qué armamento tenían, cuántos eran, qué movimiento hacían. Entonces, voy a contar una infidencia. ¿Qué hacían? Lo escribían, lo escondían en sus polleras, caminaba por la ribera y había determinados árboles que tenían una ponía ahí. Y eso era la forma que nosotros ahora utilizamos muchas redes. Esas eran las redes de Macacha, los papelitos en los agujeritos de los árboles. Y miren la importancia de esta señora, que cuando Rondó retrocedió a Salta después de haber sido derrotado, Güemes lo había ayudado. Entonces, Güemes fue con los infernales. ¿Se acuerdan los infernales? Poncho Rojo, que hacían la guerra de guerrillas, o sea, no iban al frente. Hacían guerra de guerrillas, atacaban por aquí, por allá, robaban caballos, robaban víveres. Entonces debilitaban a los españoles. Y en ese momento, Güemes fue con sus infernales a ayudar a Rondó. Cuando regresó, a Güemes no le pareció que había todo bien Rondó, no le gustó. Dijo, como diríamos nosotros, no sabe nada. Y entonces se fue con sus gauchos, se separó. Pero se llevó las armas. Entonces Rondó le dijo, no, devolver. No, me las quedo yo, porque yo voy a defender mi tierra. Y necesito las armas. Y ahí se creó todo un lío entre Güemes, se pelearon, Güemes los secó, no tenían comida. Entonces Macacha dijo, se arma mal, fue, agarró a la gente de Rondó, la llevó a los campos de su suegro, de los Tejada, que creo que lo único que hizo Macacha mal fue casarse con Tejada, porque lo metía en cada lío Güemes, una macana tras de otra. Bueno, entonces agarra y me voy apurando porque entonces ella consiguió calmar a Martín y calmar a Rondó. Se amigaron, hicieron una reunión, firmaron el pacto de los Cerrillos y entonces Güemes se quedó defendiendo Salta. Estas no pudieron avanzar. Estamos hablando de julio de 1816. ¿Qué pasaba en Tucumán en 1816? Exactamente. Imagínense que Rondó le hubiera sacado las armas a Güemes y los realistas hubieran avanzado. Pasado por Salta y llegado a Tucumán. Todo gracias a Macacha. O sea, tenemos una independencia gracias a una mujer. Sigamos. Mariquita Sánchez de Thompson. Todos la conocen porque por el himno. Pero si yo les digo que en 1806, siendo un adolescente, el padre la quiso casar con un familiar rico y dijo no, y le escribió al virrey pidiéndole permiso para casarse. Qué coraje, ¿no? Vamos cerrando. Tranquila, voy cerrando. Cecilia Gerson. Cecilia Gerson, ¿quién es? La primera médica argentina que logró entrar a la universidad. La primera fue Elida Paso, que lamentablemente falleció sin poder recibirse, pero ella logró recibirse. Abrió caminos para los que vivimos atrás. La conocemos por Julieta Lanté. Mi oradora anterior, la doctora, habló del voto. Habló del voto. ¿En qué año se votó? No, se votó en el 51. En el 47 se hizo la ley que se promulgó en el 48, pero
Si yo les digo que alguien votó muchos años antes, ¿me creen? 1911. Esta mujer logró votar. Y Dolores Candelaria Moga Hernández, conocida por Lola Mora. Esta mujer en Europa fue comparada con Rodin. Una reina le pidió una escultura. Un zar ruso le pidió una escultura para poner en San Petersburgo. Y acá la vapuleamos. Hizo la fuente de las Nereidas, que la trasladaron de un lugar a otro. La trataron de impurga. ¿Por qué? Porque sus esculturas tenían los sexuales. Horror terrible. Y la vapulearon. A ver, yo digo, hablando de esas épocas, si ellas salieron adelante y ellas pudieron, queridas señoras, dejemos de gatear y empecemos a volar. ¿Qué pasó? Y de hecho esa ruta que no se presentó por ese psicólogo que lo historia. Lleva más de 40 años en la gerontología. Ella no. ¿Y cómo manejamos nuestra vida en esta cultura en la cual nos encontramos? Invitamos a las próximas disertantes, oradoras o como quieran que lo llamemos. Por una cuestión de tiempo, al día un poco ya la presentamos, vamos a decir brevemente algún título y honor de la licenciada Mónica Navarro. Ella es trabajadora social, psicóloga, especializada en psicogeriatría, directora del Centro de Estudios Comunitarios del Envejecimiento y la Vejez en la Mujer. Débora no se queda atrás, es psicóloga, gerontóloga, paliativista, docente de la carrera de licenciatura de gerontología en la mujer. Cuando quieran. Bueno, estoy un poco ronca porque he estado con el sí, pero forma parte de no, tranquila. No, yo voy a hablar. Mientras esto me va pasando. No, pues me pido un poco. Compañeras, como un micrófono, como que no pueden parar. Entonces, por la duda, un lindo tema, entonces me traje tema, si no, yo no sé si hoy vamos a tener. Después, si ustedes quieren, podemos intercambiar cosas de sexualidad. La sexualidad de las personas mayores y especialmente, en este caso, de las mujeres mayores. En el proceso de envejecimiento, al igual que otras etapas evolutivas de la vida, el impulso sexual se sitúa en una zona de los límites de lo que es psico y de lo que es somático. Se conoce exactamente la forma en que la sexualidad está condicionada dentro del organismo. No obstante, la sociedad real que piensa que la vejez es un periodo sin ningún tipo de deseos sexuales. Los jóvenes no son los únicos. Jóvenes no son los únicos que creen que la sexualidad disminuye con la edad. Lamentablemente la mayoría de las personas mayores piensan también que la vejez es un periodo sexual. Muchas de ellas, en quienes es intenso y que todavía perciben este deseo sexual, tratan de no mostrarlo porque les crea un sentimiento de culpabilidad y de vergüenza y pueden inclusive llegar a pensar que son anormales. El rechazo de esta sexualidad geriátrica parece formar parte de un estereotipo cultural difundido y que pretende que las personas de edad sean consideradas como débiles, desgraciadas, impotentes. A ello contribuye en gran medida los medios de comunicación, como el cine, como la tele y como la publicidad, que presentan permanentemente imágenes donde el objeto del deseo son personas jóvenes, personas bellas, personas perfectas. Los adultos que quieren resultar atractivos intentan aparentar menos días de la vida. Esto no digo que le pasa a los otros, yo creo que nos pasa a varios. Es difícil salirse de la mente. Y
hay que estar peleando como todo el tiempo para que no se piense que la vejez es una etapa desgraciada, de impotentes, de frágiles. Entonces, no puede ser que se sienta que lo viejo sea sinónimo de lo feo, de lo caduco y de lo desagradable. Y un punto tan distante de lo que representa la juventud, que es competitiva, bella y es poderosa. Entonces, impera la estética de la imagen como reclamo del gusto. Es sorprendente comprobar que avanzamos hacia una sociedad en la que disimular la edad que se tiene sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Con estos valores nos socializamos. En la infancia consideramos a los viejos como personas inatractivos y la capacidad física y energía necesaria para llevar a cabo este tipo de actividades y algunas. Sin embargo, mantener vigente la sexualidad es posible y es sano, e implica afecto, compañía, garantía, contacto físico, buenas relaciones con los demás y autoafirmación. Negarse a una determinada edad es sensitiva y emocional. Las relaciones sexuales les acercan prejuicios, que ensalza a la juventud y que niega a los mayores la posibilidad del goce. Bueno, estamos rodeados de muchos mitos, estereotipos y prejuicios, tabúes sobre la sexualidad, que inclusive compartimos los profesionales que tratamos a los mayores. Yo no, muchos sí. ¿Cómo asociar estos conceptos negativos? Resulta difícil expresar una idea positiva, digamos, contra estos mitos que se van llevando de una generación a generación vía oral y que se van aceptando y que asegura de esa manera la supervivencia de todos. Y de esa manera, a lo largo de la vida se va desexualizando a las personas. Erradicar de los jóvenes, no tan jóvenes, estos mitos y prejuicios que dominan actualmente nuestras mentes, porque persisten miedos, acciones, y también tenemos que considerar acciones de mi edad, o sea, de mi grupo etario, tampoco recibimos ningún tipo de educación sexual. O sea, la poca educación sexual que tuvimos. Se confunde la capacidad sexual en términos cuantitativos, en rendimiento, y no en la calidad, desarrollo, expresión de una de las más comunes a la mujer es que la menopausia es el final de la vida sexual. La menopausia no tiene por qué estar asociada a una disminución del deseo sexual, porque lo que es la menopausia es que bajan los estrógenos. Y porque bajan los estrógenos, o sea que es absolutamente normal, necesitamos tanto producir algunas alteraciones. No quiere decir que algunas alteraciones tienen que influenciar en el deseo, ni tampoco en las posibilidades. Pero la mujer, que lamentablemente durante muchos años se la asoció, o sea, ser mujer era ser productiva, ser reproductiva. ¿Cómo eso se va acabando? Pausia, de alguna manera la mujer también quiere salir, pierde los estrógenos, ¿no? Ya no puede tener hijos, deja de ser seductora, deja de tener esta cosa de la femineidad y por lo tanto, digamos, se boicotea así. O sea, es como que se retrae. A muchas mujeres les pasa eso. Lamentablemente van bajando su nivel de autoestima. Esto no debería ser así. Las cosas se pueden tratar, la baja de estrógeno se puede compensar y hay otras formas también en que la menopausia, digamos, se puede trabajar. También está el mito de la viuda eso también tiene toda una historia de mitos y cosas en las cuales, digamos, la mujer que tenía que ser bien vista,
tenía que tener una imagen decente, digamos, ser recatable, digamos, y no abrirse y mostrar realmente lo que sentía o lo que pensaba. Eso hacía que las mujeres que no hacían esto, que eran más libres y que eran más abiertas, fueron de otra manera, como si eran demasiado liberales, como si eran muy frívolas, que eran muy superficiales. Y precisamente esto no es así, esto es algo que tenemos que ir incorporando. La mujer, así como la mujer ha ganado el derecho y el conocimiento y posibilidades de todo lo demás, también puede de alguna manera manejar su vida y sus relaciones afectivas y sus relaciones sexuales y sus relaciones amorosas. Y lo que sí es cierto, y ahora seguramente algunas de mis amigas no lo pensaban decir, pero lo voy a decir, si lo digo en privado, ¿cómo lo voy a decir en público? El mercado del usado está muy pobre. Entonces, como el mercado del usado está muy pobre, hay menos varones que mujeres. Y los varones que tienen nuestra edad, lamentablemente, no están en tan buenas condiciones como nosotros. Hay también un mito que escuchamos muchas veces, y el mito del viejo verde. O sea, el mito del viejo verde también es como que se le ha atribuido a aquella persona mayor que por alguna razón quiere demostrar que todavía puede. O sea, que es como que él necesita cerciorarse de que y es bastante lógico, y yo diría aceptable, que un hombre mayor se sienta atraído, que a los hombres muchas cosas le entran por los ojos, entonces se siente atraído por una mujer joven, por una mujer linda, y eso no está mal. Y también el hecho de que esa persona se acerque y le diga algunas palabras que pueden sonar a que son provocativas, es un piropo, no es para que entre dentro de la calificación de un evento. No, un gran cuento que se ha mantenido a lo largo de los siglos es que el esperma, la liberación de esperma y el uso no exagerado, continuo, digamos, de la eyaculación, te debilita y te pone viejo. Yo no sé si ustedes lo escucharon, pero por siglos se dijo que la pérdida de esperma, digamos, iba a ser. Bueno, eso es totalmente falso. Se puede comparar con saliva. O sea, la saliva, es cierto, a veces tenés la boca seca, pero eso no quiere decir que altere tu boca funcione. Bueno, lo mismo pasa, ¿sí? Tengo que redondear, entonces ¿qué voy a hacer? Estoy hablando mucho. Bueno, cortar. Bueno, voy a nombrar, por lo menos, que en la vejez se pierde el sexo 10. Después de los 50 años se pierde progresivamente el interés del sexo. Lo que pasa es que la gente, miren que dice que envejece como vive, bueno, lo mismo pasa con la vida sexual, con las relaciones emocionales y afectivas. Si no tuviste una vida más o menos buena sexualmente, tuviste una actividad más o menos sexualmente, de hecho que llega a los 50 años, a los 55 años no quiere decir que tiene que parar ahí. O sea, van a seguir viviendo como venían viviendo. Lo que de repente no puede disminuir de alguna manera en la potencia. No otra vez. Cuanto más rica haya sido la vida sexual, más rica va a ser vas a continuar teniendo tu vida después de los 50 años. Otra cosa que es falsísima, eso pasa por todas las edades, especialmente cuando son mayores, que la única forma satisfactoria y aceptable de mantener relaciones sexuales es por medio del coito, y que tenés que llegar al orgasmo. Ni una cosa es cierta, ni la otra también. O sea, ni el coito,
es la única forma de tener relaciones sexuales, ni el orgasmo es la única forma de tener satisfacción. Hay muchas cosas que son importantes, el abrazarse, el besarse, las necesidades que tenemos de sentirnos queridos, protegidos, acompañados, o sea, todas esas cosas. Voy a ir salteando porque si no, no. La otra cosa también de considerar que la sexualidad, bueno, la sexualidad es como soy apasionada. Si la sexualidad es como soy apasionada, eso tampoco es cierto. O sea, no se necesita que todas las relaciones sexuales sean apasionadas. También se puede tener disfrute en una relación de alguien que quede más cómodo, con las posibilidades que tener, que ya no tener miedo de intervenir. Otra dice que hay gente que busca la relación sexual para no sentirse solo. Voy a dejar la soledad para otro momento, pero es mentira. O sea, no es que las personas buscan las relaciones para no quedarse solos, sino porque las relaciones en sí son muy ricas y satisfacen las necesidades. La otra es la masturbación, que es otra probabilidad. La masturbación es algo que sí se ve frecuentemente en la vejez, pero los cuales los viejos se sienten tremendamente cansados porque creen que eso es una barbaridad, es terrible, es una vergüenza y que ahora que se sepa. No es cierto, la masturbación ayuda a tener una buena vida sexual. Que las personas mayores son más frágiles y que tienen problemas de salud, también no tienen, son frágiles, tienen problemas de salud, las personas mayores. Y voy a saltar a una cosa que me parece es importante, que tiene que ver con los sexos. Porque digo que es bastante diferente ser viejo. Bastante diferente ser viejo homosexual si somos que si somos. ¿Por qué? Porque la persona mayor siempre se proyectó y miró al tema de la belleza. Entonces buscaron a lo largo de los años la belleza en la pareja. Entonces, es una cosa que a la mujer lesbiana no le preocupó, o más una relación más estable, no una relación siendo una mujer estando con otra, y aparte de que el círculo social de las lesbianas más jóvenes acompaña son lesbianas y al varón una vez si han tenido una pareja estable y han tenido una y muere, yo creo que le va a resultar muy difícil conseguir una pareja. No le fuerte aplauso para Lía, por favor. Eso lo el año pasado con la presidenta nacional de la Sociedad de Psicología de Afroasia. Les cuento, en el brindis en serio pueden acercarse a cualquiera de nosotros y charlamos de lo que sea. Mónica. Bueno, muchas gracias. Todo se ha dicho, ¿no? Se han planteado tantas cosas. Hay varones, pero ¿dónde están las mujeres poderosas? ¿Dónde están las mujeres poderosas? Muy bien. Las mujeres poderosas tenemos mucho poder dentro de nuestro, pero por todas las razones por las que hablaron recién mis compañeras antecesoras, nuestro sistema hace aplanar la vida de las mujeres, las desiguala, empodera más a los varones. Pero hoy vine a contarles la experiencia que venimos llevando con un programa que desarrollamos desde 2018 y que gracias a este programa hemos podido impactar en la vida de muchas mujeres, de las poderosas y de las que todavía desconocen el poder interno que tenemos. Y una frase que nos caracteriza y que abre muchos de nuestros encuentros a los que denominamos rituales, tiene que ver con que antes de nosotros y nosotras están nuestras ancestras. Somos parte de un linaje de muchas generaciones, de un linaje femenino, de mujeres que nos han cuidado, que han deseado que nosotros hoy estemos aquí, y a quienes les rendimos homenaje porque, como dijeron mis compañeras, como dijo Viviana, las historias de las mujeres han estado silenciadas.
y tenemos miles de cosas para compartir. Pero voy a poner de Congo, de un candomblé. El diccionario de la Real Academia Española dice error cuando vos pones ancestres y te remite a ancestros o ancestros. Tomamos esta palabra como fuente de resistencia desde el lenguaje, como una herramienta para dejar visibilizar la vejez femenina desde un lugar positivo. Encuentros intergeneracionales que permiten dialogar y construir un saber colectivo acerca de las vejeces que se vienen y romper con esos estereotipos que limitan y no hablan de la realidad de las nuevas vejeces que se vienen. Casi la frase de sexo, sexualidad de nuestra generación. Y vergonzosa por eso. Ya tenemos nuestra edad, nosotros ya hacemos nada. Claro, el deseo desaparece, no se queda. La discriminación hacia la vejez es cuando dejamos de ser productivas, cuando perdemos la capacidad de concebir y traer hijos para el mercado. Tenemos 40 años por delante para procesar nuevas versiones del ser vieja. Siempre hubo esta discriminación dentro de los espacios culturales en los cuales las ancestras estaban invisibilizadas. Tomar conocimiento, conciencia de todas las contribuciones que a lo largo de la vida las mujeres desarrollan en el arte, en la ciencia, en la academia, en la vida cotidiana y de la que todos nos beneficiamos. Nuestro programa Ancestras impulsa la expresión de las mujeres mayores en relación a las históricas desigualdades de género y la posibilidad de darles voz para que su experiencia pueda impactar en mujeres de todas las edades. Y no dije nada, lo dijo todo el video. Es un video que hicimos a causa del desarrollo de un programa que constituye una novedad en su forma. Este programa Ancestras es el primero en su tipo, que incluye un área de investigación sobre género y vejeces, incluye capacitación, formación en educación sexual integral con personas mayores, incluye este taller de ESI. Lo que vieron ustedes es un taller de ESI anual que llevamos adelante desde 2018. Acá hay algunas participantes. Y después tenemos una gran cantidad de actividades territoriales. Es un programa que implementó trabajar con un círculo de mujeres en una universidad por primera vez. Es un espacio de participación de mujeres pares. Todas las que hablaron son mujeres del barrio, de la cuadra, que se acercan a compartir sus historias, sus biografías y aprender a conocer y a compartir esas experiencias para poder impactar en las vejeces que vienen. Pero ¿saben qué fue interesante? Saber que los feminismos que en Argentina desde los 70 fueron bregando por tantos cambios, se encontraron con un montón de jóvenes que lograron que la experiencia del feminismo fuera realmente tan impactante en nuestra sociedad. Hoy, mujeres de todas las edades comparten un espacio como este que han visto ustedes. Así que las mujeres poderosas existimos, estamos distribuidas en muchos lugares, pero lo más importante es que conozcamos que juntas podemos cambiar estas miradas que estuvimos compartiendo hoy, donde hay violencia, desigualdad, falta de confianza y deseo, sobre todo, reconocer que hay un deseo grande de transformarlo todo. Así que gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta espacio donde podemos reflexionar todos juntos. Hay gente de todas las edades acá y de ambos géneros. Así que bárbaro, es un placer enorme poder reflexionar juntos. Bueno, vamos a hablar un poquito del manejo del estrés en el diario vivir de una persona mayor. Siguiente. Bueno, brevemente,
antes de poder reflexionar sobre este tema, tenemos que recordar que es el estrés, viene del griego que significa provocar tensión. Hans Selye, que se lo considera el padre del estrés, decía que era la respuesta no específica del organismo a toda demanda que se le haga. Él utilizó un término sumamente interesante que es el síndrome general de adaptación. El estrés es visto de esta manera como la respuesta inespecífica global del organismo, ¿sí? Lo que importa no es lo que nos sucede, sino la forma en que es percibido, ¿sí? Aparece justamente el estrés cuando en el organismo se da una activación mayor de la que es capaz de soportar o reducir mediante sus estrategias de afrontamiento. Reconoce el eustrés, donde el organismo responde en armonía a los estímulos del entorno. Hay una adaptación, ¿sí? Un poco de estrés es bueno. De hecho, yo estoy sintiendo estrés del bueno en este momento. Así que, bueno, el bueno nos permite hacer cosas. Y por otro lado tenemos el distrés, que son las respuestas exigidas, ya son demasiado intensas y se prolongan en el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que provocan justamente es la desadaptación de nuestro organismo. Empiezan a aparecer síntomas. Bueno, y por otro lado, ¿qué es un estresor? Es todo factor o situación capaz de generar estrés. Hay estresores físicos, psicológicos, sociales, ambientales. Bueno, situaciones que pueden actuar como estresores, ¿sí? Vamos a hablar, digamos, de las personas mayores, de la mujer mayor. Pueden ser cambios en el estado de salud de la persona, la pérdida de funcionalidad. Recuerden que la capacidad funcional tiene que ver no solamente con, digamos, con nuestras capacidades y atributos psíquicos o físicos, sino que tiene que ver también con la relación con el entorno. ¿Sí? La pérdida de capacidad funcional puede ser generadora de estrés. Esto de la pérdida de independencia, esto de tener que depender de otra persona, ¿sí? puede ser una fuente de estrés. El envejecimiento. Sí, ¿y por qué puse envejecimiento? ¿Por qué? Porque si no fuimos capaces durante todo el transcurso de nuestra vida de ver las señales que nos da nuestro organismo, ver las señales que nos da nuestro cuerpo, ¿sí? De que estamos envejeciendo, si no tenemos las herramientas psíquicas necesarias para poder afrontar esta situación, ¿sí? Que es normal, envejecemos desde que nacemos. Esto puede ser también causante de estrés y también, por supuesto, de enfermedades. La soledad, sí, que es un gran problema de salud pública para nosotros. El abandono de los familiares, ¿sí? La viudez puede ser una generadora de fuente de estrés. El maltrato, que se habló, ¿sí? El maltrato que yo pensaba cuando se habla de maltrato, muchas personas no lo autoperciben sí como maltrato, lo tienen tan naturalizado que no lo ven como maltrato. ¿Sí? Por eso son tan importantes estos espacios para poder reflexionar sobre estos temas. La jubilación, ¿sí? Que también mencionaron, no solamente la jubilación, nos jubilamos y ¿qué hacemos? Si no pudimos diversificar vínculos, tener otros intereses, hacer otras actividades, esos pendientes que tenemos también puede ser una fuente de estrés. Y no solamente trae aparejado, mencionaban en la mesa anterior, temas económicos, la jubilación, ¿sí? Puede traer también problemas psíquicos, sociales. Ser cuidadora principal de un ser querido por enfermedad o no. Muchas veces podemos ver que hay personas adultas mayores que están cuidando a otra persona adulta mayor, ¿sí? Y si el estrés no se puede, digamos, tratar, ¿sí? Si no podemos pedir ayuda, muchas veces pueden aparecer dos personas enfermas, ¿sí? Y hay, obviamente, feminización del cuidado, que es lo que se estuvo hablando. O sea, hay habilidad de esclava. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hijos vienen y nos dicen, mamá, bueno, me cuidas a mi hijo. Y la madre en ese momento puede llegar a postergar todas sus actividades, sus deseos, sus intereses, para poder cuidar a sus nietos. Y no quiere decir que lo haga con disgusto. Sí, hay personas que eligen cuidar a sus nietos, por supuesto, pero hay otras personas que no, ¿sí? Y no pueden decirle tampoco esto, ¿sí? Porque sería mal visto por sus hijos. Después, escasas redes de apoyo social, ¿sí?
falta de proyectos. La falta de proyectos puede ser generadora de estrés o de enfermedades también, ¿sí? Pensemos en la ansiedad, en la depresión. Esto va a provocar síntomas de los que ustedes quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que para mí puede significar una fuente de estrés, para otra persona no. Entonces puede haber síntomas físicos, psicológicos, sociales, bueno, y las sugerencias. Obviamente, siempre consultar con nuestro profesional idóneo, ¿sí? 0810. Siempre tratar de pedir ayuda, siempre tratar de pedir ayuda. Somos seres sociales. Actividad física regular, natación, tai chi, yoga, la actividad que a ustedes les provoque placer, ¿sí? Una nutrición adecuada, dependiendo de nuestro estado de salud, ¿sí? De nuestra edad, por supuesto, porque eso tiene que ver con los nutrientes que necesitamos. Tener una buena higiene del sueño, ¿sí? Una buena gestión del tiempo, ir priorizando tareas, actividades, intereses, y eso no nos hace egoístas porque hagamos eso, lejos, o sea, todo lo contrario, nos vamos organizando y si tenemos que decir que no a algo, hagámoslo sin culpa. Por supuesto, diversificar apoyos, como les decía hace un momento, siempre tratar de contar con un otro que nos dé reconocimiento, ¿sí? Con un otro significativo. Justamente yo viendo el video pensaba en otro tiempo de recreación, ¿sí? Estos tiempos contamos con más tiempo. Bueno, tratemos de hacer actividades que sean significativas para nosotras. Obviamente donde podamos ser protagonistas, que también lo vimos en el video. Podemos involucrarnos en emprendimientos comunitarios como los voluntariados. Ustedes saben perfectamente que las personas adultas mayores ayudan mucho para las economías del mundo, ¿sí? Muchas actividades sostenidas por las personas adultas mayores ayudan a la economía de los países, gracias a las actividades de voluntariado que hacen. Bueno, y como les decía, hacer actividades que sean transformadoras para nosotros, no vivir en proyecto. Ya no alcanza con decir que hay envejecimiento poblacional, sí, por los adelantos médicos y técnicos. Ya en estos espacios, y creo que bueno, que nos vamos haciendo replanteos que son replanteos subjetivos para vivir más, porque estamos viviendo más, pero también para vivir mejor, ¿sí? Y en definitiva, todos estos planteos, todas estas reflexiones, todos estos autocuestionamientos, lo que hacen es que que podamos tener la mejor calidad de vida posible. Así que bueno, muchas gracias. Agradecemos ante todo su tiempo, su presencia, su interés, su curiosidad, sus dudas, sus futuras acciones, hacer suya esta campaña. No al viejismo, por una sociedad para todas las edades. Gracias por estar hoy aquí con ILC Argentina. Gracias a la legislatura porteña por brindarnos este salón para seguir haciendo nuestra campaña. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a brindar brevemente, aunque sea, y los esperamos hasta siempre.